Yo he comprado apartamentos con el 30% de descuento, con el 20% de descuento, entonces ya vamos por varios apartamentos conseguidos bajo ese mismo sistema. Fuera de que se paga 100%, imagínate que al final me queda plata y sin poner un centavo. No trabajaba para él, sino él trabajaba para su empresa, y a pesar de hacer muchísimos negocios, no crecía y no funcionaban las cosas como quería. Y ahora Guillermo ha hecho unos cambios sencillos y poderosos que han transformado su vida en todos los aspectos. Es increíble cómo con pequeños cambios puedes lograr resultados increíbles. Hoy Guillermo nos cuenta cómo hizo ese cambio, pero lo mejor, cómo tú también puedes hacerlo. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿en qué ciudad estás? En Medellín. Mira, me siento muy contento, me han hablado de ti muy bien, impresionante lo que me han contado, y yo sé que eso nos va a inspirar hoy en este episodio. Cuéntanos cómo era tu vida antes y después de este programa. Carlos, yo en el 2019 tuve el placer de conocerte. Estuve en el evento presencial en Bogotá, tuyo. Ajá. Y primero iba a ser pues normal el curso común y corriente y terminé adquiriendo la mentoría. Hice todo el año de la mentoría. El coaching tuyo cambió mi vida, porque yo en ese momento tenía mi empresa y tenía invertido todo mi capital en mi empresa, pero mi empresa no estaba bien económicamente. Estaba a duras penas, subsistía y vivía ras. Con la tarjeta de crédito hice el esfuerzo, adquirí la mentoría y cambió mi vida. En eso resumo todo. Y hoy en día los resultados es impresionante. Tú eras de los que trabajaba para la empresa, no la empresa trabajaba para ti. Así, literal, pero literal. Yo estuve ahí, me duele el estómago cuando le pagaba la nómina a todo el mundo. Era un poconón de plata increíble y llegaba a mi casa y yo tenía que renegarle a mi esposa para el mercado porque no alcanzaba la plata. Así, mejor no lo puedes haber descrito. Cuando eso tenía mi novia de 5 años también y todo eso, y como que yo decía, no, es que todavía no puedo porque es que la plata, mejor dicho, lleno de excusas, literalmente sí. Excusas, como tú dices y como nos guiaste cuando fue la primera mentoría. Mi novia y yo estuvimos juntos para la mentoría, que ahora es mi esposa. Wow. Y tú me hiciste cambiar totalmente. La mentoría la empecé como en junio del 2019 y la terminé en pandemia, cuando ustedes la aplazaron y todo eso, y en esa época fue que nos casamos, gracias a todos los resultados y a los cambios de vida que hubo. Y no solamente el tema es tuyo, sino es que es el equipo de trabajo de ustedes. A mí hay personas que me tocaron y tuve el placer de conocerlos y construir amistad con uno de ellos, que uno fue Carlos Puerto y el otro Juberley Londoño. Ellos dos impresionantes. Sí, no, es que realmente lo que tú dices es cierto, porque la gente me ve hablando ahí, yo le digo a la gente, yo soy el talking head, ¿cierto? Porque detrás de mí hay un equipo tan espectacular de personas tan comprometidas que realmente entendemos que lo que estamos haciendo o que lo que queremos hacer es ayudar a las personas. Pero cuéntame un poquito en específico, ¿qué cambió en la vida financiera tuya, Guillermo? Primero, yo siempre había sido estudioso, digamos, de las finanzas personales y todo, pero no aplicaba. Pues como todos los que nos gusta este tema, escuchamos, leemos libros, pero no íbamos a la realidad. Entonces yo no tenía ni siquiera el presupuesto mío de vida, no tenía claro ni cuánto me ganaba, ni cuánto me gastaba, ni nada. Entonces, partiendo de eso, la vida económica mía, digamos, cambió. Empecé a ahorrar, vi que estábamos malgastando el dinero. Ahí fue cuando conocí a Carlos Puerto y él me recomendó un libro que se llama La ganancia es primero, y empecé a utilizar el modo de los sobres, pues a guardar el dinero en cada parte y todo eso, y eso me permitió empezar a ahorrar. Primer cambio fuerte fue eso. Segundo, pasé de no tener ninguna propiedad porque yo venía de una quiebra del 2015 y ya, digamos, estaba volviendo a salir, a tener varios apartamentos, tener un negocio de motos, financiación para gente de bajos recursos. En ese soy socio inversionista, pero también es gracias a toda la mentoría y a todo el estudio que se hizo. Por otro lado, he tocado la puerta de mucha gente cercana a la que le he ayudado a conseguir oportunidades y negocios similares a los que yo he conseguido, y definitivamente esto es exponencial, como tú dices. Wow. Uno empieza con una oportunidad y ya luego le aparecen 2 y luego le aparecen 4 y luego le aparecen 8, y eso es exponencial, y ya uno al final no avanza. No puede, porque la gente dice no hay caso. Uno dice, pero es que no puedo comprar todas las que podría, ¿cierto? Sí. No, y lo charro es que siempre decimos que Colombia no da los números, y eso es un error impresionante.
impresionante. Eso es un pensamiento, literalmente. Yo he comprado apartamentos con el 30% de descuento, con el 20% de descuento. Me dediqué a estudiar los bancos y volverme bonito para todos los bancos, y te cuento que conseguía las tasas hipotecarias las más baratas del mercado. Pasé de tener un score de 700 y el score mío ahora está entre 910, 920, que ahí es donde tocó, digamos, la puerta a Juberley. Y con Juber aquí en Medellín, pues como él vive acá, logré construir como una pequeña amistad con él, y fuera de eso también he asistido mucho a la fundación de él, que se llama la Fundación Medellín Próspera. Que yo quiero ir. Oye, mira, yo ese le tengo, mira, tengo este año yo voy a Medellín, porque yo quiero ir a jugar el juego Juberley y quiero involucrarme con eso, porque es una posibilidad impresionante de ayudar a las personas. Pero mira, ahorita vamos a los particulares, pero lo que me gustaría un poquito que nos cuentes es, o sea, tú me dices, salí de la quiebra en el 2015 y yo te llenaría el espacio, iba para la quiebra en el 2021 o 2022, ¿de acuerdo? Porque eso no se arregla, ¿cierto? Tu fuerza y tu capacidad de emprendimiento y tu inteligencia te ayuda a salir, pero los mismos errores, si no los trabajo, me vuelven a crear el mismo problema, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles fueron como los ajás? Porque eso de ahorrar y de tener un plan financiero, como tú dices, sí, están los libros, pero ¿qué fue lo que hizo que lo hicieras? En el 2019, como te digo, tuve un problema de una persona que hizo mal un trabajo en la oficina y se perdió mucho dinero. Y yo me vi otra vez que iba para la quiebra. Ese fue el desespero mío de ir al curso tuyo. Y ya cogí eso como si fuera la bandera y como si fuera mi salvavidas, y que no había otra opción, y apliqué la que todo el mundo hace, que es quemar dos barcos de salida y quedarme solamente con una. Y yo dije, no, tengo que sacar adelante mi empresa, tengo que volverme organizado y tengo que coger y crear rentabilidad y utilidades y tener destinado ese ahorro para poder empezar a invertir en propia raíz. Yo he aprendido esto, que la gente dice, yo me meto en problemas, pero yo sé cómo salgo. Y la que hiciste diferente esta vez dijiste, yo no sé cómo salir. Porque cuando tenemos éxito, la arrogancia nos mata, ¿cierto? No, yo ya sé cómo es, yo entiendo de dinero, porque como hemos manejado cifras, negocios, lo que sea, yo entiendo, pero realmente no tengo ni la más remota idea. ¿Estamos de acuerdo que es eso? Totalmente. Dijiste, yo puedo haber hecho lo que sea, pero no tengo ni idea de cómo manejar mi plata. No, y no sabía cómo manejar el dinero ni cómo manejar la empresa, y uno, si no sabe manejar su dinero, no le alcanza para nada. Y si uno no sabe manejar su dinero, no sabe manejar su empresa, ¿cierto? Porque tú puedes ser muy bueno en lo que haces, pero en últimas es el dinero, como seguramente dice el libro que te sugirió Carlos. Es el dinero, es el objetivo por el cual estamos haciendo un negocio. Entonces, lo primero es reconocer que yo no sé, que es, a mí me encanta comparar las deudas, y si has visto mis videos, con las adicciones, ¿cierto? Yo que he vivido en mi familia y yo mismo en las rayas de las adicciones, decir, un momentico, lo primero es reconocer que tengo un problema, reconocer que yo solo no puedo, reconocer que yo necesito ayuda y dejarme ayudar, porque lo que hacen las personas a veces es, me meto a ver cómo me meto en Bitcoin o en la bolsa sin saber apostar, porque eso no eso no es nada, sino es decir, un momentico, hago lo que tengo que hacer. Entonces, listo. Entonces, tú comenzaste a reconocer que necesitabas ayuda. Y no solamente eso, Carlos. Yo, de las cosas que le digo a la gente es busque su mentor, sea el que sea. No tiene que, puede ser un familiar, un tío, un amigo, el que sea. Y si no, busque un profesor, alguien que le enseñe. Y eso fue lo que logré conseguir contigo. Fue una mentoría, literalmente. Y tuve una guía, y vuelvo y digo, no eres solamente tú, es todo el equipo, toda la estructura, el conjunto completo. Cuando uno lo hace a conciencia, le cambia absolutamente la vida. No te digo pues que me cambió hasta el matrimonio, pero me casó, porque yo no pensaba casarme, y mi esposa tampoco. Los dos veníamos de matrimonios anteriores fallidos y teníamos muy claros que tus cosas son tus cosas, las mías son las mías, camas separadas, todo separado, y nos dimos cuenta que estábamos errados. Hasta eso cambió. No, genial, genial. Cuando hablas de los recursos, nosotros hemos creado desde el 2017, cuando comenzamos con Diana con el programa, como a reforzarlo y a crear grupos de apoyo, grupos de estudio, ¿cierto? Muchos recursos que a la persona le ayudan de distintos puntos a hacer ese clic y hacer esos cambios y darse cuenta de otras personas que lo pueden hacer. Sí, total. No, y querer es poder, literalmente. Como tú siempre nos decías en el curso, todo se resume en un pensamiento. Y yo hoy en día soy de los que me salen los negocios y a ninguno me da miedo. Ninguno.
Ajá. Porque yo siempre digo que hay forma de hacerlo, nada más que hay que pensar, y hay unos que son más fáciles y más fáciles de solucionarlos, y los otros ver la manera. Digamos, yo en ese momento, pues el ejemplo del primer apartamento lo compré con el banco, pero para el segundo que salió al instante ya no tenía la plata, pero gracias a Dios tenía gente cercana que creía en mí y me apoyaron. Y después de eso se volvió una bolita de nieve. Y hoy en día, digamos, la gente que está alrededor mía cree en mí. Y eso es un apoyo gigante para uno poder construir negocios del tamaño que uno quiera. Pero todo es saber que uno es capaz y uno puede. Como veo tu personalidad emprendedora y negociante, ¿qué es lo que hizo ese clic en ti? ¿O qué es lo que tú estás viendo ahora en los negocios que antes no veía? Buscar uno. Y segundo, los números. Pues yo ahora hago los números y a todo lo que hago y lo que me invierto y en lo que me meto, lo tengo súper claro. Perfecto. Y eso me da la oportunidad. Exacto, porque esa es la diferencia, ¿cierto? O sea, encontrar los negocios que es lo que nosotros llamamos en el programa preguntar, ¿cierto? Que tú lo defines como buscar, pero es los números. Cuando en el programa mis estudiantes empiezan a aprender a hacer los números, eso les sirve en todas las áreas de la vida. Literal. Porque por últimas, no es solamente sumar y restar, sino es ver el riesgo, ver la liquidez, tener una visión de largo plazo, cuál es mi estrategia de entrada, de salida, cuáles son las características que afectan esos números. Eso me afecta todo en la vida, ¿cierto? Sí, total. Y Carlos, hay una cosa, pues yo tengo punticos muy específicos que me acuerdo mucho y siempre están en mi cabeza. Y hay uno de ellos que es el sistema reticular. Si tú estás preparado y tienes suficientemente muy buen conocimiento y tienes un objetivo, empiezas a ver y a ver y a ver y a ver. Cuando no estás preparado y no estás buscando nada, no encuentras nada. No. Es lo que tú decías de lo del carro. Uno quiere un carro amarillo y empieza a ver todos los carros amarillos por todos lados. Sí. Es lo mismo con los negocios. Cuando uno está preparado y tiene un objetivo y sabe qué es lo que quiere, empiezan a aparecer. Y eso es lo que pasó en mi vida. Hoy en día ya veo todo el tiempo esto y por acá y si no esto. Y volvemos a lo mismo. Como mi vida en este momento se rige por números, entonces no solamente me quedé con la propiedad raíz, sino que en pandemia nació una idea de negocio muy buena en la cual yo soy inversionista y tengo que contárselas porque en realidad es algo muy lindo, una historia súper chévere. Cuéntame. Y fue por una necesidad. Y si yo no hubiera tenido el sistema reticular abierto, yo no lo hubiera visto. Un amigo mío administraba carros para Uber y para alquilar, pues para administrar carros, pues para plataformas y cosas de esas. Y administraba muchos, pues más o menos como 300 vehículos, ¿correcto? Y cuando él empezó, vio la necesidad de esos muchachos que quedaron parqueados sin que darles comida a las casas ni nada, empezó a les prestó unas motos que él tenía y montó una empresa que llama Más Rápido Motos. Es un renting para gente de bajos recursos. Se les entrega la moto, ellos salen, conducen, pagan una cuota semanal, pero fuera de eso pagan el seguro de vida, un seguro contra todo, un SOAT, mejor dicho, está todo cubierto y a los 18 meses ya el vehículo, ellos tienen opción de comprarlo o se les cambia. Es súper bueno. Y segundo, pues si se accidentan o algo, tienen un recurso para poder pagarles a la familia y que la familia no va a quedar descubierta ni nada. Entonces es una y además oportunidad. Ellos quizás nunca comprarían seguro. Así es. Entonces están 100% de los 18 meses cubiertos y para los inversionistas que somos nosotros es un flujo súper bonito, es un negociazo. Y lo bueno es que eso nos paga, liquidan semanalmente. Entonces a mí al generar ese flujo mensual se me abre una posibilidad de hacer negocios súper chéveres, que ahí es donde yo empato con la propia raíz. A mí ese negocio me dio flujo mensual, pero ese flujo mensual es para poder hacer otras inversiones más seguras y que son las que más me gustan, que es todo el tema de propiedad raíz. Pero volvemos a lo mismo, el que tiene el flujo, tiene el dinero con que poder negociar fácilmente y estoy preparado todo el tiempo. Porque la diferencia mágica es el flujo, ¿cierto? Si no hay flujo no hay nada. Yo puedo ser millonario y si no tengo flujo me quiebro. Y puedo ser muy pobre y si tengo un flujito y lo cuido, me vuelvo millonario. Bueno, cuéntame un poquito cuál es tu estrategia con bienes raíces. Mi estrategia con bienes raíces son principalmente apartamentos estrato 3 en Medellín, apartamentos ojalá por debajo de los 200 millones de pesos. Te voy a contar un poquito primero, digamos, de los que era antes de ahora de la subida de tasas, porque es que ahora sí ya es otro número diferente y cambió. Antiguamente yo buscaba apartamentos con descuentos del 20 o 30%, que los hay, y muchos, para que la gente que dice que no, los hay. Pongo el 30%, adquiero la propiedad, la alquilo, arrendamiento tradicional, adquiero
el crédito pues con la tasa que me den y a los 2-3 meses me voy para otro banco y hago una compra de cartera, me llevo ese crédito y mejoro la tasa. Digamos, en este momento las tasas que yo tengo en propiedad raíz, que aproveché ahora pues con las bajadas de tasas y todo, están del 0.55 y los apartamentos míos todos están por encima de utilidades del 0.6 mensual, ya libres. Entonces se pagan 100% libres, se pagan 100%. Impresionante. Y en Colombia, es que es lo que yo decía, la gente no dice que no es capaz y pasa un año o 2 años, generalmente les meto una plática más, los medio remodelo y voy a otro banco, adquiero un crédito de remodelación, retiro el dinero y vuelvo y repito la operación. Entonces ya vamos por varios apartamentos conseguidos bajo ese mismo sistema. Y también, digamos, el segundo apartamento mío adquirí el beneficio del Fresh en Colombia. Ese es el mejor. Fuera de que se paga 100%, imagínate que al final me queda plata y sin poner un centavo, porque en Colombia tiene un crédito que se llama crédito patrimonial y cuando adquirí ese crédito para comprar un apartamento de 170 millones, lo cogí con esas tasas, pues con una súper buena tasa. Y fuera de eso lo adquirí con el beneficio del gobierno, que es el Fresh. Y ya con la buena compra, más el Fresh, obviamente, digamos, aquí falta una cosa, esos son propiedades nuevas, pero ese apartamento lo compré de alguien que no fue capaz con él y lo tuve que comprar una cesión de derechos, pero ya está construido. Wow. No estaba esperando que... ¿Y estás tú en renta tradicional? Sí, sí. En este momento estoy en renta tradicional, pero en este instante ya estamos remodelando 2 apartamentos para volverlos Airbnb, que no lo habíamos hecho porque no nos alcanzaba el tiempo, pero ya tomamos la decisión por todo el tema que está pasando en Colombia en dolarizar parte de nuestros ingresos. Y la idea es que ya constituimos empresa en Estados Unidos, mi esposa y yo, para poder rentar los apartamentos aquí en Colombia, pero dejando el dinero allá. Esa es una estrategia que yo aprendí de un argentino. Hacen Airbnb recibiendo el dinero del exterior. Y esa es una oportunidad espectacular. ¿Por qué? Porque nos permite realmente, como tú dices, dolarizar los ingresos. Y una cosa con lo del tiempo. Nosotros no hacemos con mi esposa Airbnb, pero en Colombia, y yo sé que aquí en Estados Unidos también, hay personas que te manejan la propiedad, ¿cierto? No solo eso, sino que ahora la tendencia es el arriendo de habitaciones, que es todavía es un potencial espectacular. Sabes que le estuve haciendo los números y no me funcionó porque la mayoría de los apartamentos de nosotros son apartamentos de 2 habitaciones y la sala, pues como la va a quitar una sala bien chiquita, apartamento estrato 3, no. Mejor dicho, el modelo de negocio que yo tengo en este momento no funciona porque yo estuve buscando para hacer casas multifamiliares y aquí en Antioquia, pues aquí en Medellín específicamente es muy complicado porque como no hay espacio, todas las casas las venden es para construir edificios, entonces te venden es una casa lote y son otros números. Bueno, eso funciona en los municipios. Sí, pero busqué por todos lados, te lo juro, Carlos. A mí cuando Ana Milena nos contó lo de casas multifamiliares, ese era mi objetivo, pero no. Pero mira, verás que empezando encontré un negocio también demasiado bueno y es muy seguro, es que es demasiado seguro. Son apartamentos de menos de 15 años, edificios pequeños. No, es que no, mira, lo que funciona, funciona, pero entonces lo que yo te voy a proponer para tu sistema reticular es que le eches ojo a un edificio pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con lo del Internet están cambiando, y eso aquí en Estados Unidos ya se está viendo, edificios completos de oficinas los están transformando en apartamentos. Entonces, sí. Un edificio que además esos edificios los puedes negociar, ¿cierto? Muchas veces con el mismo dueño, porque como los bancos no prestan, los dueños, y yo he tenido varios estudiantes que han hecho eso, que compran un edificio pequeño de 4 o 5 pisos, sí, que quizás no está renovado, pero con un muy buen plazo financiado por el dueño. Y hay otro negocio que es el intermedio entre Airbnb y la renta tradicional, que es arriendos a 3 o 6 meses, ¿cierto? Que son los arriendos a profesionales que van... Ese es más... Lo vamos a enfocar nosotros. Ese es en temporadas mensuales, no diarias. Exactamente. Exactamente. Que la persona que llega a hacer un curso o un trabajo de 3, 4 meses y necesita un lugar, que además no desgastan la propiedad porque no realmente llegan a dormir. Son muy buen negocio. Y tú puedes subir la renta. No, es impresionante lo que se puede hacer. Bueno, pero tengo una pregunta. Cuéntame. Cuando tú me dices, no, es que con mi esposa no pensábamos no casarnos, bla, bla, ¿en qué estabas equivocado? ¿Y qué te diste cuenta para hacer los dos tuvimos? Ay, Carlos, eso es muy fácil y eso suena hasta raro, pero es la verdad. Cuando uno generalmente se separa,
Uno sabe con quién está casado, pero no sabe con quién se separa y menos cuando hay plata por medio. Los dos veníamos de pleitos familiares y complicados económicamente hablando. Entonces fue difícil los dos. Y ella ya pensaba que era más rico que ella tener sus cosas, como dice ella, cada niño con su boleto, ella con sus cositas y yo con las mías, juntos pero no revueltos, que íbamos a vivir más rico porque estábamos cada uno con sus cosas y estábamos juntos porque queríamos y no porque teníamos obligaciones ni nada de esas cosas. Pero se nos olvidó una cosa que es súper importante, que uno cuando está en pareja suma. Entonces el apoyo, las ideas, todo es por todos y todo se vuelve mucho más fácil. Y eso, cada niño con su boleta, el peso es diferente. Eso es muy difícil. Exactamente. Y hay un aspecto que es difícil, pero que es maravilloso, y es que nadie me conoce como mi pareja. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión que no es buena, mi pareja me dice cosas que a lo mejor no son los números, pero que me dan a la yugular, porque no estoy creando balance, porque no es mi momento, porque no tengo tiempo. O sea, mi pareja tiene la oportunidad de decirme cosas que nadie más me puede decir. Y yo puedo llamar a mi pareja la negativa o el negativo o el loco o la loca que está haciendo 20,000 cosas. Pero ese balance entre los dos, en el que uno tiene normalmente los pies más en la tierra que otro, es mágico. Sí, total. Y lo rico es cuando volvemos a lo mismo, como los dos adquirimos la mentoría y adquirimos todo, el pensamiento de los dos cambió y los dos estamos remando hacia el mismo lado y estamos muy conectados. Entonces, cuando hablamos, pues generamos este tipo de negocios, yo no soy yo solo, somos los dos remando y remando y remando. Ella no pudo asistir porque tenía unas reuniones del trabajo desde la semana pasada y me hubiera encantado que nos hubiera acompañado porque todo esto no se hubiera logrado solo, sin ella. Ella me decía, Carlos Guillermo, paciencia, tú lo vas a lograr, vamos a encontrar las casas, los apartamentos que necesitamos, las cosas que necesitamos, y seguimos en las mismas. Y ya el día a día de nosotros dos es eso, todo el tiempo buscando a ver qué se nos ocurre y cómo podemos crecer los dos, pues la familia económicamente hablando. Eso es un privilegio y eso hay que construirlo. Cuando yo me casé con Diana, yo digo que un divorcio es peor que 4 incendios, ¿cierto? Porque es desastroso. Y yo dije, no, yo voy a manejar mis cosas, ella también, igual, ahí con cada niño con su boleta. Y durante años yo era el terco, el que no quería, y empecé, en un momento dije, bueno, si yo me voy a separar, un día me voy a separar y ya veré cómo lo manejo. Pero hoy yo tengo todas las razones para confiar en ella, entonces voy a dejarme. Y eso fue para mí lo mismo que para ti, por eso yo lo promuevo tanto, porque mi vida se cambió de una forma en el momento en que yo me dejé apoyar de ella. Ella quizás no tenía la experiencia en el monto de los negocios que yo hacía, ni la experiencia de vida que yo tenía, pero lo que ella tenía, yo no lo tenía, de su mente práctica, aterrizada, que las mujeres a veces tienen una mente, eso de que el hombre la mujer es emocional y el hombre es frío, es al contrario. Los hombres somos unos pelotudos, que nos importa mucho la opinión de los demás, que nos importa mucho nuestro ego, ¿cierto? Que no quedar mal con las personas, los amigos. La mujer, lo que le importa, porque toda la visión ella la pone a lo que es importante, que es la vida familiar, que es la organización y la seguridad de la familia, que en últimas, en general, ahora eso es en mi pareja, sé que hay parejas en las que la dinámica es al revés, pero lo importante es ese regalo tan maravilloso que tenemos cuando nos permitimos ser vulnerables y nos dejamos ayudar. No, es que eso es un complemento, volvemos a lo mismo. La vida mía nunca había estado tan completo y tan feliz como está en estos años, estos últimos 2 o 3 años que venimos. Para mí pandemia, que a mucha gente fue una crisis y fue horrible, para mí fue la bendición más grande. Primero fue cuando mi empresa más creció, segundo conseguí un montón de oportunidades y cosas súper lindas, y fue un momento, en vez de que me debilitara, me ayudó fue a fortalecerme y a seguir estudiando y estudiando. Y también eso es otra cosa que es muy chévere. Cuando uno empieza a ver resultados, uno no se cansa de estudiar y de leer y de aprender y estar buscando todo el tiempo el tema. Y si tú te educas, tienes el éxito asegurado. Yo estoy acá por un comentario que hice en un video. Sí. Y Carlos, te lo juro, te recomiendo no una vez, sino 1000 veces. Que si la gente no es capaz es porque no se compromete. Sí, así. Pero
Colombia y el mundo está lleno de oportunidades y lo único que quieren, lo que tenemos que hacer es tener ganas y háganlo. Y hay muchos recursos al alcance de cualquier persona. Si no, mira los videos y aplica lo que decimos en los videos. Hay muchísimas oportunidades. Sí. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad quiero mostrarte cómo hay oportunidades en todas partes, que tú puedes a veces estar apegado a un pensamiento de que esto es lo que es lo correcto, que a mí no me gusta esto, que a mí no me gusta lo otro, pero que si yo me abro, como dice Guillermo, informado y con la vulnerabilidad suficiente, en el medio a mi alcance están todos los recursos para transformar mi vida. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Antes de irme, quiero invitarte al webinar. Mira aquí el webinar, que está espectacular, información gratis, con muchísimas estrategias para que crezcas con bienes raíces que lo han utilizado miles y miles de personas. Y hay una cosa, y el libro, si lo hubiera sabido antes, está espectacular, de verdad. Hemos recibido muy buenos comentarios. Encuentras aquí el link. En Colombia lo encuentras también en las librerías y lo encuentras en Amazon.